Primero, ¿cuál es tu nombre? Moisés, Moisés, Israel, Israel, Benazayag. vale. ¿Y qué significa tu nombre? Pues mi nombre, Moisés, ya sabes quién es Moisés, el que abrió las aguas. Israel es el pueblo de Israel. Y Benazayag es el nombre del hijo de Asayag. Vale. Asayag es una familia que vivía en Toledo, en la parte de España. Y allí pues se quedaron varios años hasta que vino la Inquisición y tuvieron que emigrar. ¿Y dónde emigraron? Parte a Europa, que no se fueron de España, pero se quedaron en Europa. Parte se fueron a América y parte se fueron también a Israel. Pero en Israel todavía no había lo que le llamamos no había todavía una nación, no era una nación y también tocó era un país. Solo en el 48, cuando hubo la independencia de Israel, entonces cuando los judíos ya hablaban de que ellos habían vivido, sus familias habían vivido en Toledo y que eran de Saloniki, que eran también de Turquía, de toda esa parte de Grecia también, y todos esos sitios. O sea que se habían ido para esa parte y había otros que se fueron a Marruecos. Y son los descendientes de mi papá, de mi madre y mi padre, Vale. en Marruecos. ¿Es un apellido sefardí? Es un apellido sefaradí, sí. Vale. Sefaradí. Ben Asayag. Asayag era sefaradí. Entonces, pues, fueron evolucionando las cosas y mis padres, pues, vivieron allí, o nacieron allí también, mi madre y mi padre, sus abuelos y sus padres, mis abuelos, también nacieron allí. Pero más generaciones ya no conocíamos porque ya era de los descendientes. Sí. Lo único que sabíamos de ellos. Y luego había lo que le llamamos la diáspora, que es justamente todos esos judíos que se fueron a Venezuela, se fueron a Canadá y todos esos sitios, pero teníamos siempre con ellos mucho contacto, porque había entonces, antes de que fuera independencia de Israel, había una radio que se llamaba Kol Israel La Golá, que eso pues unía a todos y sabíamos de nuestros hermanos o de nuestras familias por esta radio. Aunque los tiempos de que yo vivía en Tetuán era prohibido de escuchar esa radio, pero la poníamos en clandestinamente. Sí. ¿Por qué era prohibido? Porque cuando yo tenía noción de vida, pues los marroquíes, por ejemplo, pues no nos hacían daño, nunca nos hicieron daño, nos protegían, pero nosotros teníamos todavía ese miedo que habíamos mamado de lo que habíamos pasado en la Shoah y lo que habíamos pasado en otros países. Y claro, pues no nos confiábamos de nadie y estábamos siempre en clandestinidad para escuchar esa radio. Sí. ¿Y tú naciste en Tetuán? Yo nací en Tetuán, mi mujer también nació en Tetuán, y cuando llegó la independencia hubo como una especie de pacto entre los que querían quedarse en Tetuán, que fueran marroquíes, o los que querían volverse a España, por ejemplo. Pues mi suegro, que hoy fue mi suegro, se volvió para España y mi padre se quedó en Tetuán. O sea, también los judíos de Tetuán, también otros se fueron a España o se fueron al Canadá o se fueron a varios sitios porque ellos no querían ser marroquíes. Vale. Mis padres sí se quedaron en Tetuán porque allí tenían su trabajo y allí tenían sus... Nosotros éramos una familia de 10 hijos, 10. con padre y madre, sí. Y claro, no había una hija, solo hijos. Una hija. La primera era una hija y luego 9 hermanos más, 10. Entonces, pues mi padre le era muy difícil de trasladarme a otro país o a otro sitio porque no había medios. Y él trabajaba como pintor y él viajaba mucho a Tánger, a Ceuta, a Melilla, sobre todo a Tánger, porque allí tenía su trabajo de pintor y él hacía fachadas y hacía también lo que le llamamos pintura en casas y de decoración. Ah, vale. ¿Y los nombres de tus hijos, por favor? Mi hijo es Jacob, como mi padre, y mi hija es Mercedes, como mi madre. Vale. Tengo 2 hijos, Jacob y Mercedes, que siempre nosotros ponemos los nombres de los padres. Si tuviera otra hija, por ejemplo, pusiéramos el nombre de la mujer de la madre de mi mujer. Sí. Y si tuviéramos otro hijo, pudiéramos el nombre del padre de mi mujer. O sea que todo es relativo. Vale.
Y dentro de tu familia, ¿cuál idioma estáis? El idioma que nosotros hablamos allí era el castellano, el francés y el jaquetía. Jaquetía. El jaquetía era como un idioma más reservado para nosotros en casa. Y también cuando nos encontramos en las calles o en las tefilot. Tefilot quiere decir en las sinagogas. Nos encontramos y hablamos el jaquetía. Ahora, el jaquetía era una especie de dialecto que nosotros lo inventamos y lo fabricamos poniendo palabras en hebreo, palabras en árabe y palabras también en ladino. Y todo eso formó un idioma que se llamó el jaquetía con el tiempo. Eso nos unía muchísimo porque nos identificábamos con las personas que eran judías y que eran de los nuestros cuando hablaban el jaquetía por la calle. Por ejemplo, se paraba alguna persona hablando, veía a alguna persona hablando el jaquetía por la calle y le decía: hola, Faratmal, ¿tú eres judío, no? Entonces al momento decía que sí y se juntaba contigo y hablaban de todo un poco y también era muy familiar todo, Sí. todo el ambiente. Sí, y puedes hablar un poco de Hakedeh para nosotros, para... Sí, puedo dar una bendición, que el Dios te jadee y te salve de todo lo malo y a ti. Eso quiere decir que Dios te bendiga y que te cuide y que te dé buena suerte, hermana. Vale. Yahdi es una palabra árabe, por ejemplo. Vale. ¿Y es parecida a Darija, a la forma de árabe de Marruecos? Yo hablo el árabe de Marruecos porque tenía mucha confianza con los árabes de Marruecos. E incluso en mi casa también había una señora que trabajaba en mi casa, aunque nosotros éramos pobres, pero siempre era una ayuda para mi madre el que ella pudiera lavar y tender la ropa, que era lo más importante, porque mi madre hacía la comida, porque era todo kasher. Pero esta señora era una señora que cuando nosotros nos fuimos para Israel después le voy a contar luego cómo llegamos a Israel, esta lloró muchísimo porque nos añoraba muchísimo y nos quería muchísimo. O sea que la convivencia con los árabes allí era muy buena porque ellos en los tiempos de Pascua, por ejemplo, se entraban a la judería y ponían por eso se llamaban sus zulas quiere decir especie de alcofa llena de todo, de alcachofas, de berenjenas, de pimiento, de tomate, de todo, lo ponían todo en el suelo y los judíos venían y compraban o un poco o toda la para zula, Pascua. para la Pascua, para las Pascuas todas. Pero también había lo que llamamos un mercadillo que era continuo, cada día. Por la mañana temprano venían de las cávilas, las moras, que hablo de mora porque cuando hablamos de mora no es una palabra fea allí, porque la mora viene de la palabra moroco, los moros y las moras. Venían y ponían ellas sus puestos y los judíos compraban todo de ellos, porque era siempre un poco más barato que las tiendas o que los sitios, Sí. porque en realidad era un poco difícil la convivencia, o sea, vivir allí sin pocos recursos. Sí. ¿Y tú viviste en el judería de Tetuán? Yo viví en la judería de Tetuán. Sí. Y en la judería había dos puertas que nos separaban de la capital y de la morería. O sea que el sábado, por ejemplo, el viernes, había una especie de cañonazos que daban a la hora justo de que todo el mundo tenía que recogerse en la judería y entrar a las sinagogas, o irse a bañarse y luego a la sinagoga. Y eso había una persona que se llamaba el Mejasni, que es como una especie de alguacil. Un alguacil que él se encarga de cerrar esas puertas, eran puertas grandísimas que cerraban el melaj, que es la judería. Ellos le llamaban el melaj. Y cuando cerraban las puertas, pues los judíos no estábamos mucho más seguros, nadie nos molestaba. Íbamos a la Bet Knesset, íbamos a todas partes, incluso con los talit, con el sisit, con los tefelim, con todo íbamos tranquilamente por la calle, porque todo el sitio era nuestro. Y los árabes, o sea, la gente que era de marroquí, pues salían del gueto y se iban a sus sitios. La morería también tenía sus puertas grandes que también se cerraban. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, en Marruecos, pues vivíamos una eso muy tranquila, pero siempre había un poco de miedo. ¿Por qué miedo? Porque, repito, habíamos pasado muchas calamidades en otros países y siempre quedaba algo. Sí. Y la comunidad de Tetuán, la comunidad judía, era muy conocido, muy grande. Era muy grande, muy conocida y no solamente eso. La comunidad de Tetuán le llamaban Jerusalén la Pequeña, Jerusalén Bactaná. ¿Por qué la llamaban así?
Primeramente porque habían 17 sinagogas en esa judería. Y aparte de eso, todos los rabinos grandes y el Dayan, que era el juez, por decirlo así, estos todos vivían en Tetuán. Y cuando había un divorcio, o un casamiento, o cualquier cosa, o cualquier, lo que aquí le llaman la... Halakha. No, eso se llama registro civil. Todo eso estaba solamente en Tetuán. Entonces venían de Tánger, de Arcila, de Larache, de Alcázar y de todas partes venían a inscribirse allí en Tetuán. Sí. Porque Tetuán era el Moqued, o sea, el centro de todo el judaísmo que existía en Marruecos. Sí. ¿Y puedes recordar tu rabino de tu sinagoga? Sí, mi rabino era el mío, porque hablamos, si es de mi padre o de mi abuelo, eran otros, pero lo que yo conocí era Abraham Vivas, Yehuda Halfón, que era el Dayan, y también había Samuel Barchilón. Samuel Barchilón era uno de los grandes que se encargaba de que todas las sinagogas estuvieran siempre abiertas, estuvieran siempre en buenas condiciones. Era Abraham Barchilón, Samuel Barchilón. Ahora, cuando hablo detrás, de antes, por ejemplo, había Yitzhak Ben Walid, que no sé si mi padre lo conoció porque él murió a 100 y pico de años. Estaba enterrado en Tetuán, en la Meara de Tetuán, que es el cementerio de Tetuán. Y allí íbamos todos los días de Ilulá para venerarle y para rezarle, los días de Ilulá. Y este Yitzhak Ben Walid tenía una tefilá suya, o sea, una sinagoga suya, que hasta hoy está abierta, bueno, abierta solamente como museo, que hay una persona allí que se encarga de que eso siempre quede limpio y que quede siempre bien conservado. Sí. ¿Y puedes explicar cómo parecía la judería? Sí, la judería era idénticamente a una morería. ¿Por qué una morería? Porque todas las construcciones estaban hechas al estilo árabe. Eran casas apiladas una al lado de la otra y luego enfrente otras casas apiladas y habían callejones que le llamaban. Pues esos callejones, el 90% de esos callejones vivían solamente judíos dentro de esos callejones. ¿Por qué judíos? Porque las familias siempre buscaban estar con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos y siempre estaban en los mismos callejones. Habían callejones donde alguna vez vivía algún cristiano, por ejemplo, pero ese cristiano también era judío, por decirlo así, porque él siempre iba a todas las fiestas de todo lo que hacíamos nosotros, los judíos. Si había una fiesta de una boda, ellos estaban los primeros allí. Si había una circuncisión, si había cualquier cosa que valía como para alegrar la fiesta, ellos estaban allí. O sea que convivimos con los cristianos. Los árabes vivían fuera de la judería, que era en el Melá. Y como es natural, trabajaban también algunos que tenían tiendas en la judería y hornos. Por el horno le puedo contar una cosa muy curiosa, que el horno estaba justo enfrente de mi casa y claro, pues a mi madre pues la fiaba el pan también muchas veces porque no podía ver si lo tenía, que viniera mi padre de fuera, que le traía dinero y le pagaba todo el mes del pan que comíamos los niños. Y los niños lo que más comíamos era pan y aceite y azúcar y a lo mejor alguna vez pues un poquito de mermelada, alguna vez que mi madre también lo hacía porque allí no se compraba nada. Bueno, pues este señor del horno, cuando llegaba Pesaj, ¿qué hacían? Cerraba las puertas 3 días antes, lo limpiaban todo, quitaban todo el hametz, venía luego el señor Barchilón y veía, supervisaba de que todo estaba kasher. Entonces allí se hacían tortas y también se hacían lo que le llamaban paleve. Paleve quiere decir bollos, o no bollos, galletas, digamos, pero de Pesaj, con harina pascual. Había otro al lado de otra sinagoga también que hacía lo mismo, pero trabajaba solamente el árabe. Los judíos no trabajaban allí, solamente había un supervisor, porque eran Pascuas, y las Pascuas pues estaba todo el mundo en la sinagoga. Y lo curioso de uno de los hornos que habían allí, pues los sábados, por ejemplo, nos recibían las alafinas. Alafina quiere decir las ollas con todo la carne y los garbanzos y la patata y todo eso, que mi madre lo hacía en una olla, la cerraba bien y le ponía alguna señal para que supieran que es la suya y la llevaba a ese horno en el viernes. Y cuando llegaba allí, pues le daba al moro, por ejemplo, 10 pesetas o 5 pesetas por el cocido. Y la metía en el horno él y estaba pendiente toda la noche de esa olla.
tanto la nuestra como de todos los judíos que estaban alrededor de ese horno. Y cuando el sábado a las 2:30, 1, que ya salíamos todos de la sinagoga, venía un terraj, que le llamaban el terraj, es una como especie de camalo, que llevaba una especie de bagel encima de la cabeza y encima una tabla que medía más de 2 metros. Más de 2 metros. Sí. Y 2 metros por 1 metro. Y ponía las ollas y se iba con todo eso, todos los caminos. Y él sabía cada olla a quién pertenecía. Nos daba la olla y le damos una propinita, una peseta, 2 reales, un duro, cositas así. Y el moro estaba contentísimo porque vivía de ello y aparte de eso estaba muy, muy feliz con nosotros porque era un trabajo para él de buena salud, porque Sí. en realidad teníamos siempre buena onda con ellos. Sí. Y había tradiciones judíos en Marruecos muy específico a Marruecos. Habían tradiciones específicas, por ejemplo, las bodas y antes de la boda y antes de la boda. Pues, Ah, sí. o sea que había primeramente lo que le llamaban el talamón. El talamón es especie de... ponían un ajuar de todo lo que la chica compraba o su padre la compraba mientras ella podía trabajar en el y lo ponían todo en una mesa muy grande y encima de unos sofá o cama o lo que tuvieran y lo expandían todo y llamaban a las amigas de la novia para que vieran todo lo que esta chica había acumulado como ajuar. Eso es el ajuar. Después ella se vestía también de caftán, que luego les enseñaré el caftán, y como es natural la recibían con dulces y con todo y pasaban una buena tarde. Al día siguiente era la henna. La henna ya era más seria, por el sentido de que, aparte que se reía mucho, allí se cantaba mucho, pero más seria en el sentido de tradiciones. Y en la henna, pues la mujer se vestía de caftán especial y otras 2 la ayudaban, también se ponían los 2 caftanín también muy bonitos. Y entonces la hacían en una especie de fiesta con toda la clase de dulces, con toda la clase de frutos secos y cosas, y ponían todo encima de la mesa y la gente venía y cantaban y lo pasaban muy bien. Y era una especie de despedida soltera. Sí. ¿Con música sefardí o andalusí? Con música sefaradita andalusí, pero sin tocadisco. No había en esos tiempos tanto tocadisco ni de orquesta, eran los mismos coros, las mismas personas que cantaban, las mismas personas que hacían toda la simja, que es la alegría de esa fiesta. Después era la boda, y como es natural la boda no se hacía en ningún local porque no habían posibilidades, se hacía siempre en una casa. ¿Cómo se hacía en la casa? Pues nosotros vivíamos en una casa donde había un patio muy grande y en ese patio había varios cuartos, y en cada cuarto vivía una familia. Ahora, la suerte tuvimos nosotros que teníamos también una cocinita nuestra y nosotros estábamos alquilados por una señora